Oremos juntos. Gracias, Dios, por tu abundante gracia y misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a nosotros que somos débiles e insuficientes, y te damos las gracias por permitirnos esta oportunidad de hacer tu preciosa obra. Pedimos que nos concedas siempre sabiduría, inteligencia, capacidad y el corazón del Señor, y nos ayude a que nuestros alumnos puedan crecer con la palabra del Señor sin ninguna falta, y que estés con nosotros y nos ayudes para que nuestros estudiantes puedan crecer bien en la palabra y llegar a ser obreros preciosos del Evangelio del Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para que podamos aprovechar la enseñanza de hoy y que podamos enseñarles bien. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén. Busquemos la Biblia. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 1. San Juan capítulo 15, versículo 1. San Juan capítulo 15, versículo 1. Desde el versículo 1 al 5 les voy a leer yo despacio. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, hasta ahí. El título del tema de hoy es La vid y los pámpanos. Estos frutos, las uvas, son frutas muy familiares y apreciadas para el pueblo de Israel. Después que pasa la temporada de lluvias y comienza la estación seca alrededor de agosto y septiembre, cuando el agua está escaseando, las uvas dan frutos. En ese momento, las vides dan frutos cuando ya no queda agua. Las uvas son frutas preciadas que realmente sacian la sed, y las uvas dulces ayudan a aliviar la fatiga y dan alegría. Es por eso que las uvas aparecen en varios sitios en la Biblia. Después del diluvio de Noé, Noé también cultivó estas viñas. Los espías cananeos trajeron un racimo de uvas, colectándolas y colocando las uvas en un palo para mostrar la abundancia de la tierra de Canaán. Isaías y Jeremías utilizaron por medio de esta vid para reprender a Israel. Reprendieron a Israel por plantar las mejores viñas, pero por producir uvas silvestres. El primer milagro de Jesús fue las fiestas de bodas en Caná, donde convirtió el agua en vino. Estas uvas son algo muy familiar para el pueblo israelí. En el texto principal de hoy, Jesús también explica a través de la vid. Entonces debemos pensar cuándo, dónde y a quién fue predicado este sermón sobre la vid y los pámpanos, escritos en San Juan capítulo 15. Las palabras de San Juan capítulo 15 son las que Jesús dijo a sus discípulos mientras compartían la última cena de Pascua en el aposento alto de la casa de Marcos en Jerusalén. Por eso normalmente se explica como el discurso del cenáculo, porque se dice que fue una conversación de la última cena entre personas en el aposento alto, el ático.
La palabra que está del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan son las palabras que Jesús habló a sus discípulos el día antes de morir. De los capítulos 13 al 17 de San Juan. Esto es comparable, podemos compararlo con el Sermón del Monte. En los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo podemos ver el Sermón del Monte, que son las palabras que Jesús habló al público en esta colina en los primeros días de su ministerio, y estas palabras en el aposento alto son las palabras que habló a sus discípulos al final. Entonces, ¿qué palabras les habló? En San Juan capítulo 13, Jesús lavó los pies de los discípulos y les dijo que se sirvieran y se amaran unos a otros. Y en San Juan capítulo 14, Jesús dijo que estaba a punto de dejar este mundo, pero que no tenga miedo, porque el Consolador, el Espíritu Santo, vendría y estaría con ellos. Y en San Juan capítulo 15 nos habla del principio de unidad y permanencia, y nos dice de qué manera se puede dar frutos abundantes. En San Juan capítulo 16 nos dice que seamos valientes aunque enfrentemos tribulaciones. En San Juan capítulo 17 termina con la oración de Jesús. Entre estas últimas palabras, el último día dirigió palabras muy preciosas a sus discípulos. El mensaje de hoy en particular es de San Juan capítulo 15. Este es un pasaje de San Juan capítulo 15. Así como la vid y los pámpanos están conectados y unidos para dar fruto, en San Juan 15 nos dice que los cristianos que están unidos a Jesús pueden dar fruto abundante como Dios desea. También explica específicamente lo que significa permanecer en Jesús y estar unidos a Él. Vamos a continuar aprendiendo más detalladamente este contenido. San Juan capítulo 15 versículo 1. Capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en el capítulo 15 versículo 5, capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si observamos estos dos versículos, podemos ver que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Se hace referencia a Dios como el labrador. La vid representa a Jesús, y los pámpanos son los discípulos, los cristianos salvos. Si tuviera que hacer un dibujo con estos dos pasajes, podría hacer un dibujo de este labrador secándose el sudor de su duro trabajo y mirando las exuberantes vides muy fuertes, y los pámpanos con muchos frutos, y mirando los pámpanos y los frutos. El granjero estaría sonriendo alegremente. Si aplicamos esto en las clases de la escuela bíblica, podemos dibujar una imagen del maestro y los estudiantes de la clase como los pámpanos unidos a la rama llamada Jesús. Pero en este pasaje, Dios es descrito específicamente como un labrador. ¿Qué quiere el labrador? ¿Qué quiere el labrador? El labrador desea los frutos. El labrador desea los frutos. Si vemos en Santiago capítulo 5 versículo 7, Santiago capítulo 5 versículo 7, está expresando de esta forma: el labrador espera el precioso fruto de la tierra. El labrador espera el fruto, y en San Lucas capítulo 13 también está expresado como: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. Por eso lo que desea el labrador es el fruto.
El corazón del labrador que quiere el fruto se expresa también en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Si vemos en San Juan capítulo 15, versículo 2, en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, hay pámpano que lleva frutos. Pero también está escrito que, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Si vemos también en el capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hace que dé más fruto y que dé más fruto. Hace que dé más y más fruto. Si vemos también en el capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando se lleva mucho fruto, Dios espera más fruto y espera frutos más abundantes, muchos más abundantes. Podemos ver esto como algo muy natural. Durante todo el año el labrador siembra semillas, arranca las malas hierbas y pone el fertilizante, y luego en otoño lo que quiere es frutos abundantes. Si el labrador trabajó duro, arduamente, pero no cosechó ningún fruto, si el pescador siguió echando la red, pero no pudo pescar ningún pez, si la fábrica sigue funcionando, pero no se produce nada, es un hecho muy triste y puede verse como una providencia natural de la creación. Que el hecho de que el labrador quiera frutos abundantes. Vamos a marcar aquí, busquemos Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 12. Génesis capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, porque el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, fue según su género. Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando se planta un árbol y de él crece fruto, es la providencia de Dios y lo que Él quiere. Para eso nosotros fuimos creados. Dios también quiere que vivamos vidas en abundancia, abundantes. Por eso Él nos creó y nos salvó. Si vemos de nuevo San Juan capítulo 15, veamos el capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16, leamos juntos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos creó para dar fruto y sustentar el fruto, para hacernos una vida preciosa que dé fruto, una vida que dé fruto precioso, que dé alegría abundante, y Él nos salva y guía nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que demos mucho fruto. Entonces, ¿qué clase de fruto quiere Dios de nosotros? Hay muchos frutos diferentes de la salvación, pero si lo miramos en general, podemos ver que Él quiere el fruto de la salvación y luego el fruto de la personalidad. Dios quiere que llevemos el fruto de la salvación. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 15. Capítulo 16, versículo 15.
Primera de Corintios capítulo 16 versículo 15. Si vemos aquí está escrito: Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. La familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Las primicias se está refiriendo a los frutos de la salvación. Recibir la salvación es ser el primer fruto, es el fruto. Así pues, nuestra salvación es también fruto de la salvación que ha sido producida delante de Dios. Pero si miramos aquí dice primicias. No soy solo yo quien da el fruto. Dios quiere que volvamos a dar fruto. Después de mí, pueda dar más frutos. Esto debe ser el fruto de la evangelización, fruto de salvación y evangelización. Dios quiere que el fruto de la salvación nazca en nuestras vidas, y además abundantemente. Veamos también Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 versículo 5. Capítulo 16 versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto fue el primer fruto. Esto es el fruto de la salvación. Por eso, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Al hacer esto, Dios quiere que demos fruto de salvación y que ese fruto de salvación continúe dando frutos abundantes, no solo para mí, sino también como el fruto de esta evangelización. El labrador quiere que demos fruto para salvación. Y no solo eso, él quiere que los cristianos salvos den fruto de personalidad, de carácter. Entonces, quiere que el carácter de Jesús se revele en los cristianos salvos y que el fruto del carácter de Jesús se produzca en sus palabras, acciones y en la personalidad. En la Biblia está expresada de diversas formas. Por eso se expresa como el fruto de labios que alaban y testifican a Dios, el fruto de la luz y el fruto de la justicia. El fruto principal es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce fruto abundante en la vida de un cristiano que vive según la guía del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 del versículo 22 y 23. Leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo produce fruto abundante en la vida de un cristiano que vive según la guía del Espíritu Santo. Así que las nueve frutos que acabamos de enumerar pueden considerarse como una sola. No se puede dividir. Cuando se comienza a dar el fruto del Espíritu, estos 9 frutos aparecerán simultáneamente. Aquí vemos que el fruto del Espíritu, si miramos, en la Biblia en inglés aparece en singular. Así como la luz pasa a través de un prisma y se descompone en 7 colores, el fruto del Espíritu se produce en una vida que obedece y sigue al Espíritu. El fruto es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ha dado fruto, entonces el fruto es uno, pero si debemos distinguirlo podemos hacerlo así. En la relación con Dios nacen los frutos del amor, gozo y paz. Y en la relación con las demás personas nacen los frutos de la paciencia, la benignidad y la bondad.
La bondad significa ser bueno y que Dios produzca en mí frutos de fe, mansedumbre y templanza en mi vida personal. Dios dijo que era un labrador, por lo tanto, es un buen labrador. El labrador, que es experto, consigue que el cultivo dé fruto proporcionándole los nutrientes y las cosas necesarias en el momento adecuado. Entonces, cuando decimos que Dios es un agricultor, es un labrador, significa que es al mismo tiempo propietario y administrador. Así pues, el labrador es dueño de la vid que plantó, es el dueño. Y el labrador es quien gestiona para que las uvas puedan crecer bien. De la misma manera, los cristianos pertenecen a Dios. Sus vidas están siendo guiadas y gestionadas por Dios. Lo mismo ocurre con las iglesias donde se reúnen los cristianos salvos. La iglesia también pertenece a Dios y es dirigida por Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es labrador, estamos hablando del hecho de que Dios es el dueño y el que lo cuida y lo provee. Busquemos Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Si vemos aquí, el dueño de las vides había cercado y despedregado y edificado en medio de ella una torre. Y si vemos en el versículo 4, ¿qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? El propietario del viñedo hace muchas cosas para producir uvas y los frutos. De hecho, el propietario del viñedo tiene un fuerte sentido de responsabilidad. Aunque su cuerpo esté enfermo, cuando llegue el momento para la vid que dará las uvas, sale a trabajar con el cuerpo enfermo. El labrador sabe cuándo regar y cuándo segar los campos. Dios, el labrador, cuida de nosotros para que podamos dar buenos frutos. Si vemos en Salmos capítulo 23, Jehová es mi pastor. El pastor tiene un profundo sentido de responsabilidad por sus ovejas y sabe dónde están los lugares de delicados pastos y el agua de reposo. Así como un pastor guía a sus ovejas porque quiere que estén sanas, tengan el pelaje brillante y crezcan bien, Dios, el labrador, sabe lo que necesitamos y provee y cuida de nosotros. Pero si vemos en San Juan capítulo 15 está escrito que hace algunas cosas especiales. Veamos San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15 versículo 2. Versículo 2. Capítulo 15 versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si vemos aquí está escrito que el labrador, Dios, quitará todo pámpano que en mí no lleva fruto. Está podando. Un buen labrador sabe cuándo podar y qué árboles podar. Esto es lo que necesita el árbol. De la misma manera, Dios, que es capaz, ha salvado a esta iglesia. Y esta iglesia
Como dice en la Biblia, es una mezcla de trigo y cizaña. Y es el lugar donde se mezclan ovejas y cabras en la iglesia. Dios continúa haciendo su obra para purificar la iglesia y para que dé frutos abundantes. Así como un labrador poda las ramas, Dios ha seguido separando las cosas malas que podrían dispersar el evangelio de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Y aún ahora Él continúa haciendo esa obra para proteger a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, es ser codicioso, o idólatra, o maldiciente, es quien calumnia e insulta, o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios trabaja en la iglesia expulsando a aquellos que son llamados hermanos, pero no son salvos verdaderamente. Así que Dios provee estas cosas necesarias y al mismo tiempo Dios las hace fructíferas. Dios continúa haciendo eso. Por eso sale a trabajar, porque es el labrador. Y Jesús, la vid, es fuerte y robusto. Por eso absorbe la savia y el barro de sus raíces y lo suministra a los pámpanos. Esto es lo que hace la vid. La vid acepta plenamente todo lo que el agricultor le da y lo entrega a los pámpanos, supliendo estos con lo que realmente necesitan. Esta vid, Jesús, simboliza a la iglesia. Veamos una vez Efesios capítulo 1. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. Se está refiriendo a Jesús. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Se explica que Jesús, la vid, es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo. Así como la vid provee suficientes nutrientes a todos los pámpanos, así tal como lo hacen las vides, Dios hace el trabajo de proveer lo suficiente para cada uno de los santos individualmente en la iglesia. Como está escrito en el versículo 16, la obra de hacer crecer bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es una metáfora de la unidad de Jesús y de la Iglesia, y ese cuerpo abastece a cada uno de sus miembros. Esto es lo que hace Jesús. Así que es como si hubiéramos desayunado cuando salimos por la mañana, comemos arroz, sopa y kimchi sin pensar, pero una vez que entran en nuestro cuerpo, se digieren
y se convierten en nutrientes, y nuestro cuerpo desempeña el papel de distribuir esos nutrientes de manera uniforme de la cabeza a los pies. Este cuerpo, sorprendentemente, no da nutrientes en grandes cantidades a lugares cercanos ni a lugares distantes pocos nutrientes, sino que los distribuye uniformemente a cada lugar según sus necesidades. En el proceso, estos miembros del cuerpo crecen de manera equilibrada entre sí, y luego ese cuerpo actúa, trabaja más tarde. De esa manera, Dios y Jesús es la cabeza de la Iglesia y Él desempeña el papel de proveer todo a través de esta Iglesia. Esta misma palabra encontramos en Colosenses. Veamos también Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19, leamos juntos. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que, a través de esta cabeza, recibimos todos los nutrientes. Ahora que está unido, Dios permite el crecimiento. El que hace crecer es Dios. Así como esta vid está conectada y provee, esta Iglesia está unida con Jesús como cabeza y cada miembro y cada individuo necesita la palabra que la Iglesia provee, ya sean creyentes nuevos o creyentes que han escuchado desde hace mucho tiempo. Eso es la unidad. En medio de todo eso, Dios está haciendo crecer los miembros. Cada individuo lo hace a su propio ritmo. Así se forma la unidad. Como el agricultor, el labrador, la vid y los pámpanos están conectados y unidos, Dios, Jesús y la Iglesia están conectados de la misma manera, como se describe en San Juan capítulo 15, y se explica de esta forma. Si es así, si existe este labrador muy habilidoso y este pámpano de la vid que suministra nutrientes en abundancia, si hay una vid, entonces es natural que el fruto se produzca en el pámpano. Al hacerlo, Jesús explica los principios de la producción abundante del fruto. San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Leamos juntos, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como somos salvos por gracia, no podemos hacer nada sin Dios para dar fruto mientras vivimos una vida de fe. Dijo Dios, si Él permanece en mí y yo en Él, éste dará mucho fruto. No obstante, si vemos en el capítulo 15, versículo 4, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Se está repitiendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Por el contrario, si lo decimos, se puede expresar así: si te mantienes firme en la vid, dará fruto por sí sola. Jesús expresó el principio de dar fruto diciendo que si permanecemos unidos a la vid, naturalmente daremos los frutos.
Entonces, ¿cómo se expresa la expresión de estar unido? En el versículo 15, en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Por eso nos ha dicho esta palabra. Nos debemos preguntar, ¿qué significa el que permanece en mí y yo en él? ¿Qué es lo que permanece en el Señor? Necesitamos hacernos esta pregunta. Jesús explicó esto con más detalle. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está expresado de manera un poco distinta. Podemos leer el versículo 7 de esta manera: si permanecéis en mí y yo en vosotros. En el versículo 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Y en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mis palabras permanecen en vosotros. Se explica un poco más específicamente el significado de las palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios permanece entre nosotros. Así que esta palabra, mis palabras permanecen en vosotros, significa que nuestro Dios permanece en nosotros, y por eso esta palabra tiene poder. La palabra claramente hace que este fruto se produzca. Se trata de que trabaja para dar fruto, es viva y eficaz. Veamos Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Isaías capítulo 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. En el versículo 11, leamos juntos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, hace que mi palabra sea así. Si las palabras permanecen en nosotros, si la palabra de Dios permanece en nosotros, se vuelve viva y eficaz, riega en nuestro corazón y la hace germinar y producir y da semilla, hace que dé fruto dentro de nuestros corazones. En Deuteronomio capítulo 32 está expresando la lluvia como una enseñanza. Esta palabra es una enseñanza y la lluvia es una enseñanza, y la enseñanza es la palabra. Si vemos en Salmos capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. El árbol plantado junto a corrientes de aguas, donde hay abundante palabra, donde obra el Espíritu Santo, si enraizamos en esa tierra daremos fruto en su tiempo. Así que permanecer en Dios significa permanecer en la Iglesia. Entonces, cuando permanecemos en la palabra se mueve y da fruto en nuestras vidas. Así que tenemos que reflexionar en pasado. ¿Por qué no damos frutos? En vez de preocuparnos por el fruto en sí, por el resultado y lamentarnos y caer en la autocondenación, debemos permanecer en su palabra, porque naturalmente daremos abundantes frutos. Tendríamos que preocuparnos de eso, y en vez de preocuparnos del por qué no damos fruto, deberíamos preguntarnos: ¿estoy verdaderamente permaneciendo en la palabra? ¿Me estoy acercando a la palabra con familiaridad en este momento? Al comenzar el día, oro para que la palabra que necesito hoy, el alimento que mi alma necesita, la palabra que me da fuerza, sea para mí.
¿O olvidamos la palabra y pensamos en lo que hay en nuestro corazón? Deberíamos preocuparnos por eso, y si no es así, entonces necesitamos arrepentirnos y reorganizar nuestras vidas. Cuando escucho la palabra del miércoles y el domingo, realmente necesito pedirle que me conceda las palabras que necesito. Así como la tierra seca espera la lluvia, yo tengo que anhelar y esperar esas palabras y volver a pensar en ellas en mi corazón, y más aún leer personalmente las palabras, escribirlas y tratar de traerlas, guardarlas en mi corazón. Eso es lo que debemos hacer. Si esto sucede, con el tiempo el fruto se producirá de forma natural, pero si en nuestras vidas no fue así, necesitamos mirar atrás y reorganizar nuestras vidas nuevamente. Permanecer cerca de la palabra es permanecer en el Señor. Y con esta palabra, obedecer esta palabra, permanecer en la palabra, es permanecer. Veamos San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Se trata de someterse a la palabra y obedecerla, obedecer y seguir esas palabras. Permanecer en Dios es poner la palabra en el centro de nuestra vida, poner la palabra en el centro de nuestro corazón, caminar en obediencia a la palabra. Se trata de vivir en el Señor, entonces es cuando se da el fruto. Así que si vivimos una vida que permanecemos en Dios y la palabra de Dios permanece en mí, centrada en la palabra de Dios, y obedecemos y seguimos esa palabra en nuestros corazones, dará el fruto. También expresó esta frase, morando en estas palabras, de otra manera. San Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. La frase permaneced en mí también se expresó como permaneced en mi amor. Así pues, permanecer en el Señor es, en otra manera, en otras palabras, permanecer en el amor y en la gracia del Señor. Así cuando permanecemos en la gracia del Señor que nos ama y nos salva, en el amor de Dios que Él me ha otorgado a mí, que no nos merecíamos esa gracia, que no había hecho nada digno para recibir esa gracia y que no tenía posibilidad de hacer jamás ninguna cosa digna, con el amor y en la gracia, que es mayor que el universo inmutable, incluso después de que hemos sido salvos, nos hace dar los frutos. Primero de Juan capítulo 4, versículo 16. Primero de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Está escrito que, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿qué es ese amor? Si vemos en el capítulo 4, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
En esto consiste el amor. Permanecer en el amor que Jesús nos envió porque nos amó. Es decir, nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros. Así pues, permanecer en el amor y en la gracia de Dios y de Jesús, que tiene compasión de nosotros y dio su vida por nosotros, es permanecer en Dios. El amor de Cristo nos constriñe. Una persona que vive una vida en ese amor y gracia y que trata de retribuir esa gracia es quien permanece en el Señor. Así que la práctica de ese amor se realiza dentro de la Iglesia. Amaos unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hay que poner ese amor en práctica en la Iglesia. Eso es permanecer en Dios. De esa manera, cuando permanecemos en Dios, obedecemos su palabra, nos amamos unos a otros y tenemos comunión unos con otros en la gracia de Dios, se produce el fruto. ¿Qué gracia y bendición se concede a tal persona? San Juan capítulo 15, versículo 8. San Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta vida que ha dado tanto fruto da gloria a Dios Padre. Y nuestro Dios Padre recibe gloria. Dios es glorificado. El nombre de Dios es exaltado por causa de los abundantes frutos. Y seáis así mis discípulos. Esto no significa que si no das mucho fruto no eres mi discípulo. No es eso lo que se refiere. Lo que se refiere es que si damos muchos frutos como discípulos, no solamente será glorificado el nombre de Dios, sino que también se convertirá en un discípulo verdaderamente digno. Que el nombre de Dios, Jesús, sea levantado en alto, muestra verdaderamente que es un discípulo de Jesús delante de los desconocidos, no creyentes y de otras personas. Así que aquellos que dan mucho fruto, aquellos que permanecen en el Señor, dan mucho fruto y al dar mucho fruto, el nombre de Dios es verdaderamente glorificado y ellos verdaderamente se convierten en verdaderos discípulos. Y en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Cuando el fruto dé mucho fruto y permanezca allí para siempre, recibirá respuesta a las oraciones de parte de Dios. Recibirá la preciosa bendición de poder recibir todo lo que desea Dios. Pero ¿qué pasa con los pámpanos que no permanecen en Dios y no dan fruto? Capítulo 15, versículo 6. Las consecuencias de los que no permanecen en el Señor aparecen en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, el que no permanece en el Señor, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerá, y será echado en el fuego y arderá. Esto no significa que será echado al infierno, porque si vemos en el versículo 4, en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como ha dicho que ya vosotros estáis limpios. Este pámpano no es un pámpano que irá al infierno, pero es un pámpano que no tiene ninguna influencia, un pámpano que no da fruto. Por eso si vemos en San Mateo capítulo 5 está escrito: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Para qué servirá una sal que no tiene ningún sabor? Será hollada, pisada por los hombres.
La vida de una persona que se ha unido a un pámpano y no ha dado fruto es igual que una vida que no tiene influencia y es inútil. Se convierte en una vida inútil que no tiene influencia alguna. Así explica que el resultado que recibe un pámpano que no permanece en el Señor es una vida verdaderamente inútil. Por esa razón, Él está haciendo esta petición. Permaneced en el Señor, permaneced en mí, permaneced en la palabra y permaneced en el amor. Cuando hacemos eso realmente se producirá de forma natural frutos en abundancia. Nuestro Jesús el labrador es un labrador experto. Él será paciente y profundo en nosotros y hará de nosotros una vida que dé fruto abundante. Jesús, la vid, también proveerá para que podamos hacerlo suficientemente bien. Necesitamos recordar eso y seguir adelante. Finalmente, terminemos leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leamos juntos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a terminar con la oración. Dios, te damos las gracias que nos amas y guías nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a permanecer siempre en ti, para que podamos dar fruto abundante en nuestras vidas, y ayúdanos a vivir nuestras vidas en obediencia como el Señor, obrando poderosamente la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios, te pedimos que nos ayudes y guíes para que nuestras vidas puedan ser alegres. Hemos orado en el nombre de Jesús, quien nos ama. Amén.